El mercurio, un elemento tan llamativo como peligroso, que a lo largo de la historia ha logrado maravillar a las diferentes civilizaciones que han habitado en la Tierra. El poco conocimiento sobre la toxicidad de este elemento causó miles de muertes, múltiples casos de envenenamiento, que no solo afectaron a la gente común, sino incluso la pérdida de un emperador. En este video haremos un pequeño repaso por la historia de este elemento, sus características, usos y leyes, y cómo este puede ocasionar terribles daños en los ecosistemas y en los seres vivos. También conocido como azogue o plata líquida, llamado antiguamente por los romanos como hydrargyrum, que significa plata acuosa, es un metal pesado con un número atómico de 80, perteneciente al grupo D de la tabla periódica, conocido por ser el único metal que a temperatura ambiente se comporta de forma líquida. Es un elemento muy escaso en la corteza terrestre, sin embargo suele encontrarse asociado con azufre, formando diferentes compuestos, siendo el cinabrio el más abundante de estos. Y es que el motivo de la escasez del mercurio en la corteza es su densidad, dado que durante la formación de la Tierra, el 70% del mercurio se dirigió hacia el núcleo. Realizando un pequeño experimento, nos daremos cuenta que la densidad de este elemento es tan alta que incluso un cubo de hierro podría flotar sobre su superficie como si fuera un hielo en el agua. Un dato curioso es que este experimento solo puede realizarse con hierro, wolframio, platino o tántalo, puesto que otra de las características particulares del mercurio es su facilidad para interactuar con otros metales y formar amalgamas, propiedad que durante gran parte de la historia ha sido utilizada en la minería y ha provocado efectos negativos en el ambiente. Otra importante propiedad a mencionar es la alta volatilidad de este elemento. Cuenta con uno de los puntos de ebullición más bajos existentes para un metal, siendo de tan solo 356.7 grados centígrados. Y si aumentáramos su temperatura a tan solo 40 grados centígrados, este empezará a producir vapores tóxicos y corrosivos que pueden provocar dificultades en la salud de los seres vivos. Es casi imposible saber con exactitud cuánto tiempo lleva el ser humano en contacto con este elemento. Sin embargo, sabemos que la mayoría de civilizaciones antiguas conocieron el mercurio a través del cinabrio. Su característico color rojizo llamó su atención y se empezó a emplear como tinte rojo en lugares como Grecia, China o la India. Pronto se darían cuenta que al calentar aquel mineral tan llamativo, este empezaba a brotar un extraño líquido de un color muy similar al de la plata. Este peculiar fluido fue llamado por los griegos hydrargyrus, que significa plata líquida. De hecho, como dato, en la tabla periódica encontramos el mercurio como Hg, en honor al primer nombre que se le dio a este elemento. Una de las características que inicialmente impresionó a estas civilizaciones fue la forma en la que este líquido fluía, moviéndose con rapidez, difícil de manipular, motivo por el cual los romanos le cambiarían el nombre por el de su dios más veloz, Mercurio. La civilización romana fue una de las que más empleó este elemento en sus inicios. Tuvieron la suerte de poseer en sus territorios una zona muy rica en cinabrio, pero también estos correrían con la mala suerte de ser los primeros seres afectados por este mismo. En aquel tiempo no se le daría mucha importancia debido a que la extracción de cinabrio era uno de los trabajos designados para los esclavos. Como era de esperarse, estas personas no tenían ningún tipo de protección. La mayoría terminaron enloqueciendo y murieron víctimas de la intoxicación por mercurio. Así que, sin lugar a dudas, el principal motivo por el que los romanos quedaron impresionados con este elemento fue cuando observaron el comportamiento de este al estar en contacto con el oro. El oro, un mineral que para ellos significaba casi como una deidad, era consumido por unas gotas de mercurio, como si se tratara de una bestia devorando su presa. Posteriormente se darían cuenta que al calentar dicha mezcla se podía recuperar el oro inicial, descubriendo así que el mercurio podría utilizarse para refinar y purificar oro, práctica que hoy en día sigue utilizándose. Nunca antes un ser humano había tenido contacto con un elemento así. Esto hizo que se empezara a dudar de su naturaleza, empezando así a relacionarse con la magia y poderes sobrenaturales. Dicha creencia se esparciría por el mundo, llegando a los oídos del gran emperador chino Qin Shi Huang,
quien fue aconsejado por alquimistas de la época para tomar pócimas de mercurio con el objetivo de obtener la vida eterna. Avanzando en el tiempo, en la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna, era posible encontrar mercurio en todos los laboratorios de la época, convirtiéndose en un elemento primordial y ayudando en varios descubrimientos e invenciones de la humanidad, como lo fueron los primeros termómetros y motores eléctricos, y también la demostración de la existencia de la presión atmosférica. Aunque el mercurio estaba trayendo avances para la humanidad, se estaba ignorando totalmente los peligros que conlleva el uso de este elemento sin precaución, tanto así que era imposible encontrarse gotas derramadas de mercurio en mesas y suelos de los lugares en los que se empleaba. Y es que esto era algo muy normal para la época, ya que no solo el mercurio era aquel mineral que ayudó a tantos descubrimientos de la química y la física, sino que resulta que para los médicos de la época era la cura para todo. Resulta que se utilizaba como tratamientos de enfermedades de la piel, sífilis, enfermedades gastrointestinales, estomacales, incluso respiratorias. Si bien inicialmente el tratamiento funcionaba, porque cuando tomaban el mercurio, este eliminaba bruscamente a todas las bacterias que habitaban el intestino. Sin embargo, los efectos secundarios que podrían sufrir eran devastadores, pero solían confundirse con los síntomas de la enfermedad a tratar. En la actualidad, a pesar de toda la investigación y todo el conocimiento que tenemos sobre este peligroso elemento, aún se sigue utilizando, y no hemos estado absueltos de catástrofes como la ocurrida en la ciudad de Minamata, Japón. Como ya se mencionó anteriormente, hace miles de años el hombre descubrió un mineral de donde obtener el mercurio, el cinabrio, el cual ha sido durante toda la historia la principal fuente de todo el mercurio procesado por el hombre. La cantidad de mercurio que se puede extraer del cinabrio es cerca del 1%, aunque los estratos que se explotan contienen generalmente hasta 12 o 14% de mercurio. Ahora bien, para obtener el mercurio del cinabrio, la roca debe pasar por un proceso de molienda, hasta dejar el mineral como un polvo fino. Posteriormente se somete a un proceso de tostación en donde el mercurio se va a vaporizar y posteriormente un condensador enfría el gas de mercurio, devolviéndolo a un estado líquido y altamente puro. Cabe resaltar que no solo el cinabrio es el único mineral del cual se puede extraer el mercurio. También hay otros minerales que contienen mercurio. Sin embargo, estos son muy escasos. La mayoría de estos son sulfuros o amalgamas. Algunos ejemplos serían la corderoita, la livingstonita, la montroidita, el calomel y el metacinabrio. Existen otras formas de encontrar mercurio en pocas cantidades. Por ejemplo, plantas prehistóricas pudieron haber absorbido mercurio de la biosfera, pudiéndose encontrar el mercurio en combustibles fósiles como el carbón, petróleo y el gas. El ciclo del mercurio nos muestra las diferentes fases por las cuales pasa este elemento en el ambiente. Inicialmente, el mercurio puede terminar en la atmósfera cuando éste se libera de las rocas. Puede ocurrir de manera antrópica como lo es en la minería, la quema de carbón, petróleo y madera, o de forma natural por medio de la actividad volcánica o incendios forestales. El mercurio atmosférico se oxida y tiende a precipitar fácilmente sobre la superficie, ingresando en sistemas orgánicos como suelos, plantas, animales y sobre todo las corrientes de agua. Luego de que el mercurio se introduzca en las fuentes hídricas o suelos, este alcanza los sedimentos en donde encuentra bacterias que son capaces de transformar el mercurio elemental en metilmercurio, una forma orgánica que es mucho mejor asimilada por los seres vivos y por lo tanto mucho más perjudicial. Este metilmercurio es fácilmente absorbido por otros seres vivos como los peces, crustáceos, etcétera, y de esta forma ingresan a la cadena alimenticia afectando todo el ecosistema. Los efectos más devastadores del mercurio en la salud humana en su mayoría suelen ser afecciones en el sistema nervioso central. Cabe resaltar que los efectos pueden ser más o menos fatales dependiendo de la dosis y el tipo de mercurio que ingresa en el cuerpo. Existen tres tipos de mercurio: el elemental, que es probablemente el más común, el cual podemos observar en termómetros, pero existen otros dos tipos, el inorgánico y el más dañino de todos, el orgánico. Si bien el mercurio elemental es el que menos daño haría a corto plazo, debido a que este en su forma líquida es insoluble, si se ingiriera prácticamente sería expulsado por el mismo cuerpo.
aunque en su camino mataría a todas las bacterias y limpiaría los intestinos con violencia. Tan solo el 0,1% del mercurio sería absorbido por el cuerpo. Sin embargo, ingerir demasiado mercurio líquido podría hacer que los tejidos del corazón se engrosen, ralentizar el flujo sanguíneo, generar daños en la piel, ojos y afectar las funciones renales e intestinales. Los efectos más devastadores, los neurotóxicos, ocurren cuando el mercurio acumulado empieza a ser consumido por las bacterias, convirtiéndose en un compuesto orgánico, el metilmercurio. Este provocaría afecciones graves en el cerebro, provocando ansiedad, depresión, irritabilidad, temblores, pérdida de movilidad, pérdida de memoria, llegando incluso a provocar enfermedades como el ELA, Parkinson, Alzheimer y la demencia. Aunque el mercurio líquido ingerido podría destruir física y mentalmente a los seres vivos, no sería tan peligroso como inhalarlo. Y es que los vapores altamente tóxicos de mercurio son absorbidos en un 80% por el cuerpo, pudiendo generar daños instantáneos. Una vez dentro de los pulmones sería demasiado fácil llegar al cerebro y torrente sanguíneo, causando una mortandad de neuronas, provocando daños irreversibles en el ser humano. Actualmente existen diferentes métodos para cuantificar las cantidades de mercurio presentes en el cuerpo. Se suelen analizar muestras de cabello, orina, sangre e incluso en algunos casos se podría detectar en uñas, leche materna, heces y el aliento. En la sangre suele detectarse la presencia de metilmercurio. La orina es esencial para el análisis de mercurio metálico y sus formas inorgánicas, sin embargo no para el metilmercurio. Y en el cabello suelen quedar pruebas de exposición a metilmercurio ocurrida tiempo atrás. Si los resultados de estos análisis presentan más de 1 ppm, se recomienda precaución. Si presentan entre 5 a 10 ppm, se debe evitar el consumo de pescado y una dieta alta en vitamina C y D. Y si los resultados arrojan datos mayores a 10 ppm, se debe acudir urgente al especialista. Internacionalmente, ya se planteó la problemática en relación a la contaminación provocada por este elemento. La ONU y la OMS se pronunció al respecto y propuso un tratado diseñado para proteger la salud humana y del medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropogénicas de mercurio y compuestos de mercurio. Este tratado fue firmado en el año 2013 por 140 países y se le llamó Convenio de Minamata, en honor a la ciudad que pasó por un índice devastador de envenenamiento por este elemento. Los países participantes se comprometen en trabajar por el cumplimiento de los objetivos del convenio, en los cuales se establecieron disposiciones para reducir el suministro y comercio de mercurio y eliminar progresivamente ciertos productos y procesos que lo usan, controlar las emisiones y liberaciones de esta sustancia. Algunas de las propuestas expedidas por el convenio son: primero, se prohibirá, adoptando las medidas pertinentes, la fabricación, importación y exportación de productos con mercurio añadido. Segundo, ninguna parte permitirá el uso de mercurio ni compuestos de mercurio en los procesos de fabricación. Tercero, se adoptarán medidas para reducir y eliminar el uso de mercurio y compuestos de mercurio en las actividades de extracción de oro. Cuarto, se adoptarán medidas para controlar las emisiones de mercurio. Estas son algunas de las más importantes. Sin embargo, el convenio consta de 35 propuestas las cuales deberán cumplir los países asociados. A nivel nacional, actualmente Colombia se encuentra sujeta al convenio de Minamata y ha propuesto una serie de leyes para el uso, reducción y eliminación del mercurio de forma antrópica. Una de las leyes más importantes para el control del mercurio en Colombia es la Ley 1658 de 2013, la cual establece un plazo de 5 años para la erradicación del uso del mercurio en la minería y 10 años en la industria. La primera ya se cumplió y la industria podrá usarlo legalmente hasta el 15 de julio de 2013. Existen una serie de decretos que reglamentan la cantidad de mercurio que puede tener el agua y el suelo para no afectar el medio ambiente y la salud de las poblaciones. El decreto 1594 de 1984 empezó a considerar el mercurio como sustancia de interés sanitario. Aparte de esto, indicó una serie de parámetros a cumplir acerca de las concentraciones de mercurio en los recursos hídricos. Esta decretó que las aguas con una concentración de 0,02 ppm solo requerían tratamiento convencional y desinfección para su potabilización, y estableció un valor máximo de 0,001 ppm para el consumo humano, agrícola y pecuario. Y la resolución 2115 de 2007
enmarca un valor máximo aceptable de mercurio en el agua en 0,001 ppm. La resolución 610 de 2015 establece unos valores de concentración en el aire de vapores de mercurio en 0,01 ppm. La resolución 2189 de 1974 canceló los fungicidas con base en compuestos de mercurio y estableció un valor máximo en el suelo de 0,001 ppm. A lo largo de la historia han surgido diferentes catástrofes gracias a la ignorancia y mala praxis de este elemento. Uno de los más conocidos a nivel mundial es el ocurrido en la ciudad de Minamata, Japón. A mediados del siglo pasado, en Minamata, un pequeño pueblo costero que basaba su economía en la pesca realizada en las aguas del mar de Shiranui, un lugar con una población muy tranquila que no esperaba vivir la tragedia que estaba a punto de suceder. Lo primero en llamar la atención fue el comportamiento de los gatos del pueblo. Se les observaba moviéndose de forma errática como si hubieran enloquecido. Se cuenta incluso que se les observó lanzándose al mar, como si se tratara de un suicidio. Más tarde este tipo de comportamientos no solo se observó en los gatos, sino también en aves, cerdos o perros. Los animales empezaban a volverse locos. No faltó mucho tiempo para que los síntomas alcanzaran a las personas. Imposibilidad de coordinar los movimientos, alteraciones sensoriales en manos y pies, deterioro de los sentidos, debilidad, parálisis y finalmente la muerte. Entre 1953 y 1965 se contabilizaron 111 víctimas y más de 400 personas afectadas neurológicamente. Mujeres embarazadas que daban a luz a niños con graves afecciones. La enfermedad causó terror a nivel nacional en Japón, pero lo que más asustaba era no saber qué la provocaba. No fue sino hasta 1968, que casi 15 años después, que el gobierno japonés dictaminó las causas de la enfermedad. Y es que tendríamos que remontarnos hasta 1932 para encontrar a los culpables de toda esta tragedia. Una empresa petroquímica llamada Chiso, la cual se encargaba de producir acetaldehído y cloruro de vinilo, utilizando como catalizadores sulfato y cloruro de mercurio. Todo parecía estar en correcto orden con esta empresa, hasta que se descubrieron sus terribles métodos para deshacerse de sus residuos líquidos. Para tener en cuenta la proporción del daño hecho, se estima que esta empresa vertió más de 81 toneladas de mercurio en las bahías del pueblo de Minamata, resultado de más de 30 años de actividad. El mercurio que terminaría por envenenar las aguas y los peces que posteriormente serían puestos en las mesas de las familias de Minamata. Más de 3.000 personas fallecieron y los daños siguen apareciendo en la descendencia de aquellos intoxicados. Para el año de 1970, el Estado japonés removió más de 1 millón de metros cúbicos de arena contaminada del fondo del mar frente a Minamata. Aunque no lo crean, la empresa aún existe. No fue sino hasta 1996 que se harían responsables de las víctimas, las cuales fueron indemnizadas y todavía hoy deben responder por las personas afectadas por la enfermedad. El pueblo de Minamata recuperó sus costas apenas hasta 1997. Pouvez-vous nous rendre notre mère? Non. Pouvez-vous nous rendre nos enfants? Non. Votre argent ne me rendra pas les miens. Existen plantas que pueden ser bioindicadoras y fitorremediadoras de mercurio en un área. Estas tienen la capacidad de extraer los contaminantes como el mercurio del suelo y aprovecharlos como nutrientes o acumularlos. Estas plantas utilizan sus raíces como extractoras y realizan un intercambio dinámico con los microorganismos del suelo. Estos microorganismos ayudan con el proceso de nutrición. Inclusive algunas plantas pueden usar hidrocarburos como nutrientes y también liberar fotosintantos, el cual reduce la caída de las flores. Al convertir estos compuestos, la planta puede crear un ecosistema rico en nutrientes, facilitando el crecimiento de gran cantidad de microorganismos que pueden ayudar en el proceso de bioacumulación. Algunos ejemplos de estas plantas son las gramíneas, en las cuales encontramos los zacates, el pasto llanero y algunos pastos nativos.
Algunas leguminosas también poseen esta propiedad como el frijol, el terciopelo, la pica pica mansa. Las gramíneas tienen un mecanismo de adaptación muy diverso, pudiendo desarrollarse en hábitat con condiciones edáficas y climáticas muy variadas, haciéndolas la planta por excelencia para los procesos de fitorremediación de formas orgánicas e inorgánicas de metales. Según investigaciones, se han encontrado plantas que no solo tienen la capacidad de absorber el mercurio del suelo, sino también de la atmósfera, como es el caso del álamo amarillo.